Dicen los viejos de Milpa Alta que cuando el Popocatépetl exhala en silencio, no es vapor lo que suelta, es el aliento de los que nunca regresaron. Hay noches en que el volcán deja de rugir, noches en que el aire se detiene como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que ya viene en camino. Los que nacieron en estas tierras lo saben. Lo aprenden desde niños, sentados en el regazo de sus abuelos junto al fogón, escuchando historias que nunca deberían contarse después del anochecer. Don Aurelio Cuautle lo sabía. Su perro Ceniza también. Por eso, aquella noche de octubre, cuando el volcán cayó por primera vez en 40 años y el silencio se extendió sobre los maizales como una manta húmeda, ninguno de los dos pudo dormir, porque hay silencios que descansan y hay silencios que anuncian. Y Ceniza, con ese instinto que los perros heredan de algo muy anterior al mundo que conocemos, ya sabía cuál era este. Si alguna vez sentiste que tu perro veía algo que tú no podías ver, si alguna vez lo miraste ladrar a un rincón vacío a las 3 de la mañana y sentiste ese frío que no viene del clima, quédate, porque esta historia te va a helar la sangre. Es una historia de terror, de misterio, de drama y sobre todo es una historia de lealtad que va más allá de lo que podemos entender. Dale like, activa la campana y no te muevas de donde estás. Esto apenas empieza. Don Aurelio Cuautle tiene 62 años, manos curtidas por el arado, espalda doblada por décadas de trabajo bajo el sol del altiplano y un corazón que ya sabe lo que es el luto. No el luto superficial que dura una semana y se olvida con el tiempo. El luto profundo, el que se instala en los huesos y ya nunca se va del todo. Enviudó hace una década, cuando su esposa Dolores murió en circunstancias que el médico del pueblo llamó insuficiencia cardíaca repentina, pero que los vecinos del rancho siempre susurraron que tenían una explicación diferente, una que ningún médico podría escribir en un acta de defunción. Desde entonces, don Aurelio vive solo en su rancho a las faldas del Popocatépetl, en los límites de Milpa Alta, donde la Ciudad de México termina y el campo antiguo comienza. El campo que huele a tierra mojada y copal, que guarda en sus milpas y sus cerros una memoria más larga que cualquier historia que los hombres hayan escrito. Un campo donde lo antiguo y lo moderno conviven en una tensión silenciosa, donde los abuelos rezan a la Virgen de Guadalupe, pero también dejan ofrendas en las piedras que ya estaban ahí antes que los españoles, antes que los aztecas, antes que cualquier nombre que la historia recuerde. Su hija Esperanza vive en la Ciudad de México, donde estudió sociología y trabaja en una organización cultural. Visita a su padre 3 o 4 veces al año, siempre trayendo cosas que él no pide: vitaminas, zapatos nuevos, libros que nunca abre. Ella lo ama, pero no entiende por qué sigue en ese rancho solo. No entiende que para don Aurelio, dejar el rancho sería como dejar de ser él mismo, que esa tierra tiene su nombre grabado en lo más profundo, que Dolores está enterrada ahí bajo el árbol de tejocote que ella misma plantó el año que se casaron. Y luego está Ceniza, un perro mestizo de pelo gris ceniza, de ahí su nombre, que apareció en la puerta del rancho una mañana lluviosa hace 7 años, cuando don Aurelio estaba a punto de rendirse. No rendirse de una forma dramática, rendirse de la forma callada en que se rinden los hombres solos, dejando de comer bien, dejando de limpiar la casa, dejando de levantarse temprano porque ¿para qué? Ceniza llegó flaco, mojado,
con una pata lastimada y los ojos más inteligentes que don Aurelio había visto en cualquier animal. Lo curó, lo alimentó, y el perro, en lugar de irse cuando sanó, se quedó, como si hubiera escogido ese rancho, ese hombre, esa soledad compartida, como si tuviera una razón para estar ahí que ninguno de los dos entendía todavía. Desde entonces son inseparables, dos almas solas en una tierra que guarda demasiados secretos. El silencio del volcán. La noche del 15 de octubre comenzó igual que todas las noches del rancho, con el sonido grave y constante del Popocatépetl exhalando en la distancia, con el viento moviéndose entre los tallos del maizal, con los grillos marcando el ritmo de la oscuridad. Don Aurelio se había acostado temprano, como siempre. El campo no perdona a quien desperdicia las mañanas, y sus huesos ya no eran los de antes. Pero algo lo despertó a las 2:40 de la madrugada. No fue un ruido, fue exactamente lo contrario. Fue el silencio. En 40 años de vivir junto al volcán, don Aurelio nunca lo había escuchado callar. El Popocatépetl siempre hablaba, siempre murmuraba, siempre dejaba escapar ese quejido profundo que los locales ya ni siquiera registraban conscientemente, igual que los que viven cerca del mar dejan de escuchar las olas. Pero esa noche, el volcán estaba callado. Un silencio tan completo, tan absoluto, que don Aurelio se incorporó en la cama con el corazón latiendo rápido sin saber por qué. Ceniza estaba parado junto a la ventana, rígido, el pelo del lomo erizado desde el cuello hasta la cola, los ojos fijos en algo afuera, en la oscuridad del maizal. Un gruñido bajo, continuo, salía de su garganta. No el gruñido de un perro que ve a un animal conocido, sino algo diferente, algo que don Aurelio nunca le había escuchado antes en 7 años. «¿Qué tienes, Ceniza?», murmuró el viejo, sin encender la luz todavía por instinto. El perro no se movió. Siguió mirando hacia afuera. Siguió gruñendo. Don Aurelio se levantó despacio, los pies descalzos en el frío del piso de cemento, y se acercó a la ventana. Miró hacia el maizal. La luna estaba cubierta por nubes bajas, pero había suficiente claridad para distinguir la silueta de los tallos altos del maíz, quietos, sin viento, perfectamente quietos. Y sin embargo, algo se movía entre ellos. No era el movimiento de un animal, era más lento, más deliberado, como si algo caminara entre los surcos a una velocidad que no correspondía a ninguna criatura que don Aurelio conociera. Un desplazamiento fluido, casi imperceptible, que iba de derecha a izquierda y luego se detenía, y esperaba. Don Aurelio sintió el frío antes de reconocerlo como miedo. «Quédate», le dijo a Ceniza en voz baja. Tomó su machete de la pared, la linterna de la mesita de noche y salió al corredor. El aire afuera era distinto, más pesado, con un olor que no supo identificar de inmediato. Algo entre tierra húmeda y algo quemado, algo viejo. Encendió la linterna y apuntó hacia el maizal. Nada. Los tallos quietos, el campo vacío, el silencio absoluto. Caminó hasta el borde de la milpa y alumbró entre los surcos. Nada. Pero entonces bajó la linterna y la apuntó al suelo. Ahí estaban las huellas. En el lodo oscuro entre 2 surcos, marcas que ningún animal del rancho pudo haber dejado. No eran patas de coyote, ni de perro, ni de ningún bicho conocido. Eran largas, humanas en su forma general, pero con los dedos demasiado largos, demasiado separados, y con algo en el talón que no encajaba con ningún pie que don Aurelio hubiera visto en su vida. Y lo más extraño, las huellas no venían de ningún lado.
Comenzaban de golpe, en medio del surco, como si algo hubiera aparecido ahí directamente, y tampoco iban a ningún lado. Terminaban después de 4 pasos, igual de abruptamente. Don Aurelio se quedó de pie en el maizal un buen rato, con la linterna apuntando a esas huellas, con el machete en la mano, con Ceniza ladrando desde la ventana del rancho. El volcán siguió callado el resto de la noche. La vieja del camino. A la mañana siguiente, don Aurelio no dijo nada de las huellas. No había a quien decirle. Su vecino más cercano, don Filemón Barrera, vivía a 2 kilómetros por el camino de terracería, y los 2 hombres mantenían una relación de vecindad cordial pero distante. Se saludaban, se prestaban herramientas, intercambiaban chilacayotes de sus cosechas, pero no eran el tipo de hombres que se sentaban a compartir miedos nocturnos. Así que don Aurelio desayunó en silencio, alimentó a Ceniza, revisó el maizal a la luz del día. Las huellas seguían ahí, ya no había forma de dudar de ellas, y decidió ir al pueblo. Necesitaba hablar con alguien que entendiera estas cosas. Pensó en el padre Gorostiaga, el cura de la parroquia de San Agustín, que llevaba 30 años en la zona y había escuchado todas las historias que la tierra guardaba. Salió a las 10 de la mañana con Ceniza, trotando a su lado por el camino de tierra. El día era claro, con ese cielo azul intenso que el altiplano tiene en octubre, cuando la temporada de lluvias empieza a ceder. El volcán asomaba detrás de los cerros, fumando tranquilamente, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Llevaban 20 minutos caminando cuando encontraron a la anciana. Estaba sentada en medio del camino, no a un lado, no en la orilla, en medio, con las piernas cruzadas sobre la tierra, como si ese fuera el lugar más natural del mundo para descansar. Era muy vieja, de esas edades que ya no tienen número preciso. Podría tener 80 años o 110, la piel tan marcada, tan profundamente arrugada, que parecía hecha de la misma corteza de los árboles de la zona. Vestía de negro, un rebozo negro sobre los hombros, una falda negra hasta los tobillos, una blusa negra, y miraba el suelo frente a ella con una concentración que parecía casi meditativa. Don Aurelio se detuvo. Ceniza se detuvo exactamente 2 metros detrás de él, algo que don Aurelio no notó de inmediato. «Disculpe, señora», dijo don Aurelio. «¿Está bien? ¿Necesita ayuda?» La anciana levantó la vista despacio. Sus ojos eran de un color que don Aurelio no supo describir después. No café, no negro, algo entre los dos, pero con una luz extraña, como si tuvieran su propia fuente de iluminación. «Aurelio Cuautle», dijo ella. No como pregunta, como confirmación. Don Aurelio sintió un escalofrío. Nunca había visto a esa mujer, estaba seguro de eso. «Sí», respondió porque no sabía qué otra cosa decir. «Ya te vio», dijo la anciana, con una voz que parecía venir de más adentro de su pecho de lo que era físicamente posible. «Ya sabe que tienes lo que busca». «¿Quién me vio? ¿De qué habla?» La anciana abrió la boca para responder y en ese momento una nube cubrió el sol. La sombra cayó sobre el camino como una cortina. Don Aurelio parpadeó ante el cambio de luz. La anciana había desaparecido. No se había levantado, no se había alejado, no había caminado hacia ningún lado. Simplemente ya no estaba. El camino estaba vacío. La tierra donde había estado sentada no tenía ni una arruga, ni una marca, como si nadie hubiera estado ahí en todo el día. Don Aurelio se volteó hacia Ceniza. El perro seguía exactamente donde se había detenido, a 2 metros atrás, y don Aurelio entendió entonces
lo que no había notado antes. Ceniza nunca se había acercado. En 7 años de caminar juntos por ese camino, el perro siempre trotaba al lado de su amo o adelante de él. Pero esta vez se había quedado 2 metros atrás desde el momento en que encontraron a la anciana, como si hubiera una línea invisible que no era capaz de cruzar. Como si algo en esa mujer o en lo que la mujer representaba le hubiera dicho claramente: hasta aquí. Don Aurelio continuó al pueblo, pero ya no iba a hablar con el padre Gorostiaga sobre huellas en el maizal. Ahora iba a preguntar algo diferente. Iba a preguntar sobre lo que alguien podría querer quitarle: la caja enterrada. De vuelta en el rancho, a media tarde, Ceniza empezó a comportarse de una manera que don Aurelio no le había visto nunca. No estaba nervioso ni agresivo. Estaba enfocado, con una determinación casi intelectual que resultaba más desconcertante que cualquier gruñido o ladrido. Se plantó frente al árbol de tejocote, el mismo que Dolores había plantado el año de su boda, el mismo bajo el que don Aurelio pasaba las tardes cuando el calor del mediodía cedía, y empezó a escarbar. No el escarbar distraído de un perro que sigue un olor de ratón o topo. Era otra cosa. Era metódico. Las patas delanteras trabajando a un ritmo constante, la tierra volando hacia los lados en montones ordenados, como si supiera exactamente qué estaba buscando y exactamente dónde estaba. «Ceniza», dijo don Aurelio. «Deja eso». El perro no lo miró. Siguió escarbando. Don Aurelio se acercó y lo tomó del collar para apartarlo. Ceniza se resistió con una firmeza suave pero absoluta, sin agresividad, sin asustarse, sin dejar de cavar. Era la primera vez en 7 años que el perro ignoraba una instrucción directa de su amo. Don Aurelio lo soltó. Se quedó mirando, y algo en esa determinación silenciosa, en esos ojos que nunca miraron hacia arriba, sino siempre hacia el fondo de lo que estaban buscando, lo convenció de esperar. Ceniza escarbó durante 20 minutos. A medio metro de profundidad, las patas del perro golpearon algo sólido. Don Aurelio se arrodilló y terminó el trabajo con sus propias manos, apartando la tierra suelta hasta dejar al descubierto una caja de madera oscura, casi negra, del tamaño de una caja de zapatos. La madera era vieja, muy vieja, con una textura que don Aurelio no reconoció. No era pino, no era cedro, no era ninguna madera que se usara normalmente en carpintería. Era más densa, más pesada, con un olor que mezclaba tierra, cera y algo orgánico que prefirió no identificar. La caja estaba sellada con cera negra vertida directamente sobre las uniones, como si quien la había cerrado quisiera asegurarse de que nada de adentro pudiera salir. Y estaba atada con una cuerda delgada de color marrón oscuro que al tocarla, don Aurelio reconoció con un nudo en el estómago. No era hilo, no era pita, era pelo humano, trenzado con una habilidad que hablaba de práctica, de conocimiento, de una intención muy específica. Don Aurelio sostuvo la caja durante un momento largo, con las manos que le temblaban ligeramente, aunque él no quisiera admitirlo. Ceniza se había sentado a su lado y lo miraba, tranquilo ya, como si hubiera cumplido su parte y ahora el resto le correspondiera a otro. La llevó adentro del rancho, buscó un cuchillo en la cocina y cortó la cuerda de pelo. Le costó más de lo que esperaba. La cuerda era sorprendentemente resistente y mientras la cortaba sintió una resistencia que no podía ser física, que venía de otra parte, de algún lugar que su mente racional se negaba a nombrar. La cera negra se partió en pedazos duros y frágiles al mismo tiempo. Abrió la caja. Adentro, envuelta en varias capas de tela de manta cruda, había una figura.
La desenvolvió con cuidado, casi sin querer, como se desenvuelve algo que uno sospecha que no debería existir. Era una figura de barro, hecha con detalle, con habilidad real, por alguien que sabía lo que hacía. Representaba a un hombre de pie, con las manos a los lados, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la izquierda. La figura tenía ropa, pequeños trozos de tela pegados al barro que reproducían fielmente, con un cuidado aterrador, la camisa azul de trabajo y el pantalón de mezclilla que don Aurelio usaba casi todos los días. Y tenía un rostro modelado con una precisión que no debería ser posible en barro. Un rostro que don Aurelio reconoció antes de estar seguro de lo que estaba viendo, porque el cerebro humano tiene una forma particular de tardar en procesar lo que lo perturba demasiado. Era el suyo. Don Aurelio soltó la figura, cayó sobre la mesa de la cocina y no se rompió. Rebotó una vez y quedó de pie, con esa postura levemente inclinada, mirando hacia la nada con el rostro que era el suyo, pero que también era de otra cosa, de algo que llevaba la máscara de él para hacer algo que él no había decidido. Ceniza, desde la entrada de la cocina, emitió un sonido que don Aurelio nunca antes le había escuchado. No era ladrido, no era gruñido. Era algo entre los dos, algo primitivo, algo que venía de una parte muy profunda de lo que los perros son y que los humanos ya no saben escuchar. Don Aurelio recogió la figura con manos que ya no temblaban, porque había cruzado el umbral donde el miedo se convierte en determinación, y supo que al día siguiente, muy temprano, iría a ver al padre Gorostiaga. Lo que el pueblo susurra. El padre Gorostiaga era un hombre de 65 años, delgado, con gafas de montura metálica y el pelo completamente blanco, de alguien que ha escuchado demasiadas confesiones a lo largo de su vida. Había llegado a Milpa Alta, siendo un hombre joven y lleno de certezas teológicas. Y 30 años de vivir entre esas tierras le habían enseñado que las certezas, de cualquier tipo, son el lujo de quien no ha visto suficiente. Era domingo por la mañana. Don Aurelio esperó a que terminara la misa de las 9. Se quedó en la sacristía mientras el padre quitaba los ornamentos y entonces puso la figura de barro sobre la mesa. El padre Gorostiaga la miró durante un segundo, solo un segundo, y luego apartó la vista. No de la forma distraída en que uno aparta la vista de algo sin importancia, de la forma deliberada en que uno aparta la vista de algo que reconoce y que preferiría no haber reconocido. ¿Dónde la encontraste?, preguntó sin tocarla. Don Aurelio le contó todo: las huellas en el maizal, el silencio del volcán, la anciana en el camino, la caja bajo el árbol de tejocote. El padre escuchó sin interrumpir, con las manos juntas sobre la mesa, los ojos fijos en un punto de la pared detrás de don Aurelio. Cuando don Aurelio terminó, el padre se quedó callado otro momento largo. Luego se levantó. Fue a un cajón en el fondo de la sacristía y sacó una botella de mezcal que obviamente no era para uso litúrgico. Sirvió 2 vasos. Le pasó uno a don Aurelio. Hace 30 años, comenzó el padre con una voz más baja de lo habitual, como si incluso en la sacristía hubiera cosas que no se debían decir en voz alta. Otro hombre recibió algo muy parecido. Un hombre que vivía en el rancho vecino al tuyo, el rancho Saldívar. Don Aurelio frunció el ceño. El rancho Saldívar llevaba 20 años abandonado. Nadie hablaba de él. Era uno de esos lugares que los locales evitan sin explicar exactamente por qué. Era un hombre llamado Próspero Ibáñez, continuó el padre. Buena persona, trabajador, familia. Una mañana de noviembre apareció en la puerta de esta misma sacristía
con una figura de barro, diferente a la tuya, pero con la misma intención. Vino a pedirme consejo. Le dije lo que sabía, que era poco. Le dije que buscara a Doña Refugio, la curandera del barrio de Tláhuac. Le dije que no estuviera solo. El padre hizo una pausa, tomó un sorbo de mezcal. ¿Qué pasó con él?, preguntó don Aurelio, aunque ya tenía el presentimiento de la respuesta. Desapareció en una semana, dijo el padre en voz muy baja. No de un día para otro, fue gradual. Primero dejó de salir, luego sus familiares decían que no dormía, que escuchaba cosas, que veía cosas. Luego un día de madrugada salió al campo y no regresó. Encontraron solo sus botas, paradas en medio del maizal, derechas, como si alguien las hubiera colocado ahí con cuidado, sin rastro del cuerpo, sin rastro de violencia, sin rastro de nada. El silencio en la sacristía pesó como una piedra. Lo que tienes, dijo el padre señalando la figura sin tocarla, se llama, en las tradiciones antiguas de esta región, el llamado del Tlaltecutli. Es un mal muy específico, muy antiguo, no es magia genérica, es un llamado de deuda, alguien que cree que se le debe algo, que utilizó los conocimientos de alguien que sabe cómo hacerlo para crear una reclamación en el mundo de lo que no se ve, una entidad que no descansa hasta cobrar. ¿Y quién me haría algo así?, preguntó don Aurelio. Yo no le debo nada a nadie. El padre lo miró durante un momento largo, con algo en los ojos que podría ser compasión o podría ser el peso de saber algo que todavía no había dicho. Tú no, dijo finalmente, pero quizás Dolores sí. La primera noche de terror. Esa noche, don Aurelio tomó las precauciones que el padre Gorostiaga le había indicado como medidas preliminares. Una línea de sal gruesa en cada umbral y cada ventana. Una veladora de cera blanca encendida en cada cuarto. El rosario colgado en la pared de la entrada. El padre le había sido honesto. Estas cosas no detendrían lo que fuera que venía hacia él, pero podían ralentizarlo, darle tiempo. Don Aurelio acostó a Ceniza en su cuarto por primera vez en años. El perro normalmente dormía en el corredor o en la sala, y ambos habían establecido esa distribución del espacio doméstico sin necesidad de negociarla. Pero esa noche don Aurelio quería compañía, y si Ceniza era capaz de sentir lo que él no podía ver, quería tenerlo cerca. Ceniza se negó a entrar al cuarto, no de forma agresiva. Se paró en el umbral y simplemente no cruzó, mirando hacia adentro con una expresión que don Aurelio, en otras circunstancias, hubiera encontrado casi cómica, seria, considerada, como la de alguien que ha evaluado una situación y ha tomado una decisión meditada. Se acomodó en el umbral mismo, con el hocico apuntando hacia afuera, hacia el corredor y más allá de él. Don Aurelio apagó la luz y trató de dormir. A las 11 de la noche escuchó el primer ruido. Era leve, un rasguño, casi. Podía haber sido un ratón en el techo, podía haber sido una rama rozando las láminas, pero venía del techo de manera demasiado regular, demasiado espaciada, para ser cualquiera de esas cosas. Y tenía una calidad que don Aurelio tardó en identificar. Era el sonido de algo que buscaba, que probaba, que encontraba un lugar, lo examinaba y se movía al siguiente. Ceniza, en el umbral, comenzó a aullar, no a ladrar, a aullar, con una voz larga, baja, que don Aurelio había escuchado en los coyotes de los cerros, pero nunca en su perro. Un sonido que venía del pecho, que resonaba en los muros de adobe del rancho, que llenó el cuarto de algo que don Aurelio solo podía llamar alarma.
Los ruidos en el techo se detuvieron. Don Aurelio esperó 5 minutos en la oscuridad, escuchando. Nada. Ceniza siguió en el umbral, ahora callado, pero con el pelo erizado y el cuerpo completamente rígido. A la 1 de la madrugada, los pasos volvieron. Eran pasos ahora. No había otra palabra. Lentos, deliberados, siguiendo una línea recta de un extremo al otro del techo, como si algo caminara midiendo el espacio, estudiando la estructura, identificando el punto correcto. El techo de lámina y madera crujía bajo un peso que don Aurelio no supo calcular. No era pesado como un hombre grande, pero tampoco era liviano. Era una clase de peso diferente, distribuido de una manera que el material no reconocía. Los pasos se detuvieron directamente sobre la cama de don Aurelio, y ahí esperaron, inmóviles. Durante 3 minutos que don Aurelio contó con el corazón en la garganta, los ojos abiertos en la oscuridad, el rosario apretado en la mano hasta que los eslabones de metal le marcaron las palmas. Luego, el peso se levantó, los pasos volvieron hacia el extremo del techo y luego no se escucharon más. A las 2 de la madrugada, don Aurelio ya no pudo seguir acostado. Agarró la linterna, el machete y salió al corredor. Ceniza lo siguió de cerca pegado a sus talones. Salieron afuera y don Aurelio alumbró el techo. Nada arriba. Ninguna figura, ningún animal, ninguna presencia visible, pero apuntó la linterna a la pared exterior, a la altura del techo, siguiendo la línea donde había escuchado los pasos. Las marcas estaban ahí, largas, paralelas entre sí, profundas en el adobe, como si algo muy afilado y muy firme las hubiera trazado con deliberación. Uñas, si alguien obligara al cerebro a llamarlas por un nombre familiar, pero largas como dedos, 4 de ellas en paralelo, siguiendo exactamente la misma trayectoria que los pasos habían seguido sobre el techo, de extremo a extremo, deteniéndose exactamente sobre el punto donde había estado la cama de don Aurelio. Don Aurelio pasó el resto de la noche sentado en la cocina con la luz encendida, la veladora blanca, el machete sobre la mesa y Ceniza junto a sus pies. Al amanecer, llamó a su hija Esperanza. El regreso de Esperanza. Esperanza Cuautle llegó al rancho el jueves siguiente, en su Volkswagen Jetta rojo, con las calcomanías de su organización cultural y una mochila grande con cosas para quedarse una semana. Era una mujer de 34 años, con el pelo cortado corto y los ojos de su madre, oscuros, directos, capaces de sostener una mirada sin parpadear. Había estudiado en la UNAM, había hecho una maestría en Cultura y Patrimonio y tenía la convicción bien documentada, basada en lecturas, en teoría, en años de pensar sobre estas cosas en términos académicos, de que las supersticiones eran mecanismos de explicación de fenómenos que la cultura no había podido racionalizar de otra forma. En términos más simples, no creía en brujerías, pero había escuchado la voz de su padre en el teléfono, y la voz de su padre nunca había sonado así. Su padre era un hombre tranquilo, un hombre de tierra, un hombre que enfrentaba las tormentas y las sequías y las plagas con la misma ecuanimidad callada. La voz que escuchó en el teléfono no era tranquila, y eso, más que cualquier historia de huellas y figuras de barro, la hizo empacar en 20 minutos y salir hacia Milpa Alta. Llegó al rancho en la tarde. Don Aurelio la esperaba en el corredor. Ceniza estaba ahí también. Siempre estaba. En 7 años, cada vez que Esperanza visitaba, Ceniza era lo primero que llegaba corriendo. La recibía con ladridos de alegría, brincos, la baba inevitable del reencuentro,
Era el perro de su padre, pero también era, en cierta forma, el perro de todos los que amaban a su padre. Pero esa tarde, Ceniza no se movió del lado de don Aurelio cuando Esperanza se bajó del coche. La miró. Eso sí, la miró con atención total, con esos ojos inteligentes que siempre le habían parecido a Esperanza más expresivos que los de mucha gente. Pero no fue hacia ella. No movió la cola. No emitió ningún sonido. ¿Qué le pasa a Ceniza?, preguntó Esperanza, acercándose y agachándose para llamar al perro. Ceniza, ven, soy yo. El perro se quedó quieto. La miró. Y en sus ojos, durante un momento que Esperanza no supo interpretar, pero que sintió con una claridad incómoda en el centro del pecho, había algo que no era reconocimiento. Era evaluación. Como si estuviera viendo a alguien que se parecía a Esperanza, pero que necesitaba verificación adicional. Ha estado así, dijo don Aurelio, con una neutralidad en la voz que costaba esfuerzo. Desde hace unos días. Esperanza se enderezó, miró a su padre y entendió, sin que él lo dijera, que eso no era un dato menor, que en la escala de cosas que le preocupaban a don Aurelio, el comportamiento de Ceniza estaba cerca del tope. Esa noche, sentados en la mesa de la cocina con el atole que Esperanza había preparado, don Aurelio le contó todo. Las huellas, la anciana en el camino, la figura de barro, los pasos en el techo, las marcas en el adobe, el padre Gorostiaga y lo que le había dicho sobre Próspero Ibáñez y sus botas solas en el maizal. Esperanza escuchó con la cara cuidadosamente neutral de alguien que está haciendo un esfuerzo activo por no desestimar lo que está escuchando. Hizo preguntas razonables. ¿Podían ser las huellas de algún animal nocturno? No había sido la anciana simplemente una señora del pueblo que lo conocía. No podían ser las marcas del adobe, resultado del clima. Don Aurelio respondió a cada pregunta con paciencia. No discutió, no insistió, solo respondió. Y cuando terminó de responder, sacó la figura de barro de la alacena y la puso sobre la mesa. Esperanza la miró durante un momento. «Papi», dijo con una voz que había perdido algo de su firmeza académica, Eso se parece mucho a ti». «Soy yo», dijo don Aurelio. Esa noche Ceniza durmió entre los dos, exactamente en el centro del pasillo que separaba los dos cuartos, con el hocico apuntando a la puerta principal. Ninguno de los tres durmió bien, pero la noche pasó sin pasos en el techo, como si algo supiera que ahora eran dos y estuviera recalculando. El diario de la madre. El día siguiente amaneció con una lluvia fina que no era amenazante, pero tampoco era amistosa. Era el tipo de lluvia que hace que todo quede en un limbo, que impide el campo, pero tampoco invita a quedarse adentro, que pone a las personas en ese estado de incomodidad indefinida que es perfecto para que los pensamientos vayan hacia lugares que normalmente se mantienen cerrados. Esperanza se despertó antes que su padre y pasó la mañana en la sala, sentada con su laptop, buscando en términos académicos lo que el padre Gorostiaga había llamado el llamado del Tlaltecuhtli. Encontró referencias dispersas en etnografías del siglo XX, en registros de antropólogos que habían trabajado en la región del Ajusco y Milpa Alta, en algunos textos de archivo que describían prácticas que los propios informantes habían contado con la condición de que no se publicaran sus nombres. Lo que encontró no la tranquilizó. La literatura era fragmentaria, como siempre ocurre con los conocimientos que las comunidades guardan deliberadamente al margen del registro oficial, pero los fragmentos apuntaban en la misma dirección.
una práctica que involucraba la transferencia de un rencor profundo a una entidad que tomaba forma de la intención de quien la creaba, que no tenía voluntad propia más que cobrar lo que se le había encomendado cobrar, y que era extraordinariamente difícil de detener una vez que había sido convocada. Más preocupante aún, los textos coincidían en que la entidad no atacaba directamente, era más sutil, más paciente. Se instalaba en los alrededores de su objetivo y lo iba desgastando. El sueño, la cordura, la sensación de seguridad, los vínculos con otras personas. Lo aislaba antes de cobrarse lo que buscaba. Cuando don Aurelio se despertó, Esperanza ya no se burlaba de nada. A media mañana, don Aurelio se encontró en el cuarto de las cosas de Dolores. No era un cuarto de museo, no era un altar, era simplemente donde habían quedado las pertenencias de su esposa después de su muerte, porque don Aurelio nunca había tenido el corazón suficiente para moverlas. Sus rebozo ese en el perchero, sus santos en la repisa, sus remedios de herbolaria en la alacena pequeña y su baúl. El baúl de Dolores era de madera de pino con herrajes de latón y llevaba 10 años cerrado. Don Aurelio tenía la llave, pero nunca la había usado. Lo había dejado como un espacio de privacidad que le debía a su esposa muerta. Lo que estuviera ahí adentro era de ella, y ella no había querido compartirlo en vida, así que él no tenía derecho a abrirlo después. Pero ese día, parado frente al baúl con la lluvia cayendo afuera y el miedo instalado en el rancho como un huésped que nadie había invitado, don Aurelio entendió que ya no podía darse el lujo de ese respeto. Abrió el baúl. Adentro había lo que esperaba: cartas viejas, fotografías, documentos, un par de rosarios de cuando Dolores era niña. Y debajo de todo, envuelta en un pañuelo bordado, una libreta de pasta dura color verde oscuro, el diario de Dolores. Don Aurelio lo tomó y fue a la cocina. Llamó a Esperanza. Los dos se sentaron a leerlo juntos. Las primeras páginas eran de años normales: apuntes del campo, recetas, memorias de los primeros años de matrimonio, notas sobre el embarazo de Esperanza. Era la voz de Dolores, reconocible, cálida, con ese humor seco que caracterizaba a las mujeres de esa tierra. Pero en los últimos 2 años de su vida, el tono cambiaba. Primero era solo una incomodidad vaga, la sensación de ser observada, de que algo en el rancho no estaba bien. Luego referencias más específicas a una presencia que sentía cuando estaba sola en el campo, algo que la seguía sin mostrarse. Luego, en entradas cada vez más perturbadas, el nombre: Rodrigo Saldívar. Esperanza le puso la mano en el brazo a su padre cuando leyeron ese nombre por primera vez. Don Aurelio, cuya cara había permanecido controlada durante la lectura, se detuvo. El diario describía, con la precisión dolorosa de alguien que ha tratado de convencerse de que exagera y ya no puede seguir haciéndolo, la historia de Rodrigo Saldívar, un hombre del rancho vecino que había amado a Dolores antes de que ella conociera a Aurelio. Un amor que ella nunca correspondió, que ella rechazó claramente y de buena manera, pero que él nunca había aceptado, que la siguió queriendo con un amor que el diario describía ya no como amor, sino como posesión, durante años, incluso después del matrimonio, incluso después del nacimiento de Esperanza. Y en las últimas páginas, escritas con una letra que ya no era la de Dolores, demasiado apretada, demasiado irregular, la letra de alguien que escribe con las manos que le tiemblan, el diario describía el miedo real,
el miedo que ya no podía racionalizar como nervios o imaginación, la certeza de que algo que Rodrigo había puesto en marcha antes de morir venía hacia ella, hacia ellos. La última entrada decía: si algo me pasa, dile a Aurelio que busque. Y ahí terminaba. A la mitad de la oración, la pluma había dejado una raya larga en el papel, como si la mano que escribía hubiera sido interrumpida por algo que no le dio tiempo de terminar. Don Aurelio cerró el diario. Se quedó en silencio durante un tiempo que Esperanza no midió. Ceniza se acercó y puso la cabeza en su regazo. Y don Aurelio, por primera vez desde que todo había comenzado, lloró. Silenciosamente, sin drama, con la dignidad callada de los hombres que saben que el llanto también es una forma de aguantar. El rancho maldito. El rancho Saldívar estaba a 1,5 kilómetros del de don Aurelio, camino arriba, en un punto donde la terracería hacía una curva y el paisaje se abría hacia el volcán. Había sido un rancho próspero en su momento, tierra buena, agua cercana, una construcción sólida de adobe y madera, pero llevaba 20 años abandonado, desde que la familia Saldívar se había dispersado después de la muerte de Rodrigo, y el campo se había llevado la construcción de vuelta hacia sí mismo con la eficiencia silenciosa que el campo siempre muestra ante las obras humanas que nadie defiende. La vegetación había avanzado sobre los muros. Los tejados habían cedido en algunas partes. Las ventanas sin vidrios miraban hacia afuera como cuencas vacías. Los vecinos de la zona lo evitaban sin necesidad de discutirlo. Había lugares donde la gente sabe, de una forma que antecede al pensamiento, que algo no está bien. Don Aurelio y Ceniza fueron solos. Esperanza habría insistido en acompañarlos, pero don Aurelio le pidió que se quedara en el rancho, argumentando que alguien tenía que estar ahí. La verdad era más simple. No quería que ella viera lo que pudiera encontrar sin saber primero qué era. Era media mañana, luz clara, el volcán tranquilo al fondo. Don Aurelio se dijo a sí mismo que no había nada que temer de una construcción de adobe abandonada a plena luz del día. Ceniza fue pegado a sus talones todo el camino, sin adelantarse nunca, sin ceder nunca, pegado a él con la constancia física de algo que ha decidido que no se va a separar sin importar qué pase. La puerta principal había cedido desde hacía tiempo. Don Aurelio entró con el machete en la mano y la linterna encendida, aunque no la necesitaba todavía. Las primeras habitaciones eran lo que esperaba: abandono. Muebles viejos cubiertos de polvo, plantas que habían entrado por las ventanas y reclamado los rincones, el olor a humedad y tiempo. Ceniza olfateaba el suelo con una concentración intensa, pero sin señalar alarma. Fue en el cuarto del fondo donde lo encontraron. Alguien había estado ahí recientemente. No hace 20 años, no hace 5, recientemente. El polvo del piso estaba perturbado, con huellas de pisadas que no eran de don Aurelio. En el centro del cuarto, sobre lo que había sido una mesa de trabajo y que ahora era una tabla de madera apoyada en 2 burros desvencijados, había un altar, velas negras, docenas de ellas, consumidas hasta los últimos centímetros, la cera derramada sobre la tabla en una acumulación de semanas o meses de uso regular, hierbas que don Aurelio no reconoció, secas, atadas en manojos con hilo rojo, un recipiente de barro lleno de algo oscuro que prefirió no examinar de cerca. Y en el centro del altar, el elemento que hizo que don Aurelio diera un paso atrás sin decidirlo conscientemente. 3 fotografías. La primera era de Dolores.
Una fotografía joven, de cuando tenía quizás 25 años, antes de conocer a Aurelio. La foto estaba quemada en los bordes, como si alguien la hubiera sostenido sobre una llama sin dejar que se consumiera del todo. Y en el centro, atravesando el pecho de Dolores con una precisión que era imposible que fuera casual, había un clavo negro, oxidado, enterrado en la madera de la tabla con la fuerza de un martillo. La segunda fotografía era de don Aurelio, joven también, de los primeros años del matrimonio, sin clavo, pero con un círculo trazado en tinta roja alrededor de la imagen y marcas en la tinta que no eran decoración sino escritura, palabras en un español arcaico mezclado con algo que no era español, algo que los labios de don Aurelio se negaron a intentar pronunciar. La tercera fotografía era de ceniza, reciente, muy reciente. Ceniza en el corredor del rancho, en una postura que don Aurelio reconoció como de hace no más de 2 semanas. Alguien había estado en su propiedad con una cámara. Alguien había fotografiado a su perro sin que ninguno de los dos lo supiera. Don Aurelio se volteó para buscar a Ceniza. El perro estaba en el suelo. No había un sonido, no había un golpe. Estaba simplemente en el suelo, de lado, con el cuerpo rígido y los ojos abiertos, jadeando con un esfuerzo que cada jadeo hacía más corto que el anterior. Don Aurelio estuvo junto a él en un segundo. «Ceniza, Ceniza, mírame». El perro lo miró. Y en esa mirada, en ese momento, don Aurelio leyó algo que nunca olvidaría. No era miedo, era esfuerzo. El esfuerzo extraordinario de algo que se está resistiendo a una fuerza mucho más grande que sí mismo, que está perdiendo y que aún así se resiste. En ese momento, la puerta del cuarto se cerró sola. La cara en el maizal. Fue Esperanza quien los encontró. Cuando su padre y Ceniza no volvieron a la hora del almuerzo y el celular de don Aurelio no respondía, la señal en esa zona era siempre irregular, pero ella necesitaba hacer algo. Tomó el coche y manejó hasta donde el camino se acercaba más al rancho Saldívar, y de ahí caminó a pie. Los encontró en el cuarto del fondo. Don Aurelio arrodillado junto a Ceniza, la puerta trabada desde adentro, con una resistencia que no tenía lógica mecánica, porque el mecanismo del cerrojo estaba oxidado y roto desde hacía años. Esperanza forzó una ventana, entró y abrió la puerta desde adentro con una patada que fue parte frustración y parte pánico contenido. Cargaron a Ceniza hasta el coche. El perro estaba consciente pero apenas, jadeando con esfuerzo, las patas sin fuerza. El veterinario del pueblo, al que llamaron por teléfono en el camino, llegó al rancho media hora después. Revisó a Ceniza con cuidado y luego dijo, con la cara de alguien que está dando una explicación que no lo convence del todo: puede ser un espasmo muscular severo o alguna toxina. Voy a dejarte medicamento, pero si no mejora en 4 horas, tenemos que trasladarlo. Don Aurelio asintió. Esperanza, parada detrás del veterinario, sostuvo la mirada de su padre durante un momento y los dos supieron que lo de Ceniza no era un espasmo muscular. Los dos lo supieron y ninguno lo dijo. Esa noche fue diferente. Ceniza estaba en la sala, envuelto en su cobija con la medicación que el veterinario había dejado. Don Aurelio y Esperanza durmieron en la misma habitación por primera vez desde que ella era pequeña. Él en la cama y ella en el colchón inflable que usaban para las visitas. Dejaron todas las luces de la casa encendidas. A las 2 de la madrugada, Esperanza se despertó porque escuchó a Ceniza. No era el aullido de la primera noche. Era algo más urgente, más específico.
el ladrido corto y repetido que los perros usan cuando quieren que su humano vea algo concreto, cuando están señalando. Esperanza se levantó sin despertar a su padre, que dormía con la dificultad visible de alguien que ha dormido mal muchas noches seguidas, y fue a la sala. Ceniza estaba de pie, sobre las 4 patas, con un esfuerzo que se notaba en la rigidez de las articulaciones, pero de pie. Miraba hacia la ventana lateral de la sala, hacia el maizal. Esperanza se acercó a la ventana y miró. El maizal estaba quieto, como siempre de noche. Las nubes cubrían la luna, pero había suficiente claridad para distinguir las siluetas de los tallos. Y entre ellos, a unos 20 metros de la ventana, había algo. Una figura, alta, inmóvil, en la postura erecta de algo que estaba de pie, pero con la cabeza ladeada hacia el hombro derecho en un ángulo que ningún cuello humano podía sostener de esa manera sin que algo estuviera gravemente mal. No se movía, estaba simplemente ahí, entre los tallos, mirando hacia el rancho, mirando hacia la ventana donde estaba Esperanza. Esperanza se alejó de la ventana sin voltear la espalda. Fue al cuarto de su padre y lo despertó. Don Aurelio fue a la sala, encendió el faro de la camioneta que estaba estacionada junto al rancho y alumbró el maizal a través de la ventana abierta. El faro era potente, de los que se usan en el campo para trabajar de noche. Iluminó los tallos con una claridad total. No había ninguna figura, pero sí había algo más. En la tierra suelta del primer surco del maizal, a menos de 3 metros de la pared del rancho, había un surco diferente. No el surco limpio del arado, un surco irregular, ancho, como el que dejaría algo que se arrastrara. Un rastro que venía desde el interior del maizal y se detenía exactamente en el borde de la propiedad, como si algo hubiera llegado hasta ahí y luego se hubiera retirado, como si hubiera probado los límites, como si estuviera midiendo cuándo iba a cruzarlos. El nombre del enemigo. Al día siguiente, los 3 fueron a ver al padre Gorostiaga. Esperanza también, porque la noche anterior había terminado de convencerla de cosas que su formación académica le había entrenado activamente para no creer. Y en algún punto, entre las 2 de la madrugada y el amanecer, había decidido que prefería ser una persona bien informada sobre lo que la amenazaba, independientemente de en qué categoría ontológica cayera esa amenaza. El padre los recibió en la sacristía. Escuchó el relato del rancho Saldívar, del altar, de las fotografías, del estado de ceniza, de la figura en el maizal. Cuando don Aurelio llegó al nombre de Rodrigo Saldívar, que habían encontrado en el diario de Dolores, el padre cerró los ojos durante un momento largo. «Rodrigo», dijo, como si el nombre tuviera peso propio. «Claro». Les contó entonces lo que sabía de Rodrigo Saldívar, un hombre brillante y atormentado, hijo de una familia de agricultores que había tenido la fortuna y la desgracia de recibir una educación que lo sacó de su mundo sin darle acceso completo a ningún otro. Regresó al rancho con conocimientos que no encajaban en ningún lado y con un rencor que fue creciendo silenciosamente durante décadas. Murió hace 15 años en circunstancias que el certificado de defunción describió como paro cardíaco, pero que el padre sospechaba que eran algo diferente, el resultado de algo que Rodrigo había comenzado y que lo había cobrado a él primero, antes de encontrar la forma de continuar por otras vías. Antes de morir, dijo el padre, Rodrigo entregó sus propiedades y sus pertenencias a una mujer que en la zona se conoce como la Sombra Larga, una curandera, aunque ese nombre no le hace justicia completa,
una mujer que conoce las tradiciones más antiguas de esta tierra, las que no están en ningún libro, las que se pasan de una manera que yo no entiendo completamente. Nunca le he pedido que me explique cómo trabaja. Nunca he querido saberlo. ¿Está viva todavía?, preguntó Esperanza. No lo sé, admitió el padre. Lo que sé es que lo que Rodrigo le encomendó a ella, lo que ella construyó con ese encargo, no murió con ninguno de los dos. Se autoalimenta, se vuelve más fuerte con el tiempo, con el miedo de sus objetivos, de hecho. ¿Y cómo se detiene?, preguntó don Aurelio con la directitud sin adornos de alguien que necesita saber la respuesta operativa, no la explicación filosófica. El padre dudó. Hay una mujer en el barrio de Tláhuac, doña Refugio Xochipa. Tiene 91 años y puede que sea la única persona en la zona que sabe cómo se cierra lo que Rodrigo abrió. La conozco desde hace 30 años. No es una charlatana. Le digo esto con toda seriedad y con todo el peso de mi función. No es una charlatana. Es una mujer que sabe cosas que yo no sé y que usa ese conocimiento con una intención que yo, después de 30 años de observarla, calificaría de buena. ¿Y ceniza?, preguntó don Aurelio, porque eso era lo que más le importaba. El padre los miró a los tres. Luego miró al perro, que había venido con ellos y estaba sentado junto a la puerta de la sacristía, todavía con la rigidez residual de la noche anterior, pero estable. El perro, dijo el padre, con una voz que cambió ligeramente, se volvió más cuidadosa. Es la razón por la que todavía están bien. Lo que sea que cuida a don Aurelio, lo que sea que ha estado interponiéndose entre él y lo que viene, está en ese perro. Y lo que atacaron anoche en el rancho Saldívar, lo sabía. Por eso fue primero por ceniza. La trampa doña Refugio Xochipa vivía en una casa pequeña de Tláhuac que olía a copal, a ruda y a algo más antiguo que ambas cosas. Era una mujer que parecía haber cruzado el umbral de cierta edad y luego simplemente se había detenido ahí. Imposible calcular cuántos años tenía mirándola, porque su cara tenía la calidad de algo que el tiempo ya había terminado de trabajar. Se movía despacio, pero con una precisión absoluta, sin gestos innecesarios, como alguien que ha aprendido a no desperdiciar nada. Recibió a don Aurelio y a Esperanza, ceniza también, al que examinó con sus manos callosas durante varios minutos, con ojos cerrados, antes de decir nada, sin sorpresa visible, como si los hubiera estado esperando. Escuchó todo, no hizo preguntas. Al final dijo, con la voz tranquila de alguien que está dando instrucciones de jardinería: vamos a necesitar una semana de trabajo. Hay cosas que poner, hay cosas que decir y hay una cosa que ir a buscar. Pasaron los días siguientes siguiendo sus instrucciones con una precisión que la propia Esperanza, quien se había asignado el rol de escéptica racional, cumplió sin cuestionar después de la primera noche. Doña Refugio venía al rancho. Ponía remedios en los umbrales que olían a plantas que ninguno de los dos reconoció. Trazaba marcas en la tierra del patio con un palo de ocote. Murmuró palabras que don Aurelio entendió fragmentariamente y que Esperanza grabó en su teléfono sin que la curandera lo impidiera. Ceniza mejoró, lentamente, un poco cada día, recuperando primero el apetito, luego la movilidad, luego esa presencia total que era la característica más definitoria de su personalidad. Al cuarto día ya trotaba al lado de don Aurelio. Al quinto ya se paraba en el umbral de noche y vigilaba. El problema, y doña Refugio lo explicó al séptimo día, sentada en la cocina con un vaso de agua de Jamaica, con la misma calma con que podría hablar del clima,
era que todo lo que habían hecho hasta ahora era protección, no solución. La entidad seguía ahí, en los alrededores del rancho, posiblemente debilitada por las medidas tomadas, pero no terminada. Para terminarla, necesitaban destruir la fuente, y la fuente estaba en el altar del rancho Saldívar. Específicamente, la fotografía de Dolores, con el clavo en el pecho, era el núcleo del mal. Mientras esa fotografía existiera en ese altar, la entidad tendría un ancla en el mundo físico, un punto de origen al que siempre podía regresar y desde el que siempre podía reconstituirse. Tenían que ir a destruirla. Fueron los tres, más ceniza, al día siguiente al mediodía. Luz plena, sol alto, el momento en que los miedos de la noche parecen más manejables. Don Aurelio iba adelante con el machete, Ceniza junto a él. Esperanza cerraba con una bolsa de las cosas que doña Refugio había preparado: sal de mar, copal blanco, agua bendita del padre Gorostiaga, una veladora roja. Cuando entraron al cuarto del altar, don Aurelio se detuvo. El altar había cambiado. No era solo el polvo perturbado o alguna vela movida. Era una reorganización deliberada, una intervención reciente, algo que alguien o algo había hecho en el altar entre la última vez que estuvieron ahí y este momento. Las fotografías de Dolores y de don Aurelio seguían en el mismo lugar, pero la fotografía de Ceniza, la reciente, la que alguien había tomado en el rancho, ya no estaba en su lugar original. Ahora estaba en el centro del altar, con un clavo negro, en el pecho del perro. Don Aurelio se volteó hacia Ceniza. El perro estaba en el suelo. Por segunda vez en esa semana, sin sonido, sin aviso, en el suelo. Pero esta vez, peor. Esta vez, con un temblor que recorría todo su cuerpo de pies a cabeza, los ojos abiertos pero sin foco, la respiración en jadeos cortísimos que apenas movían el pecho. Esperanza soltó un grito, se arrodilló junto al perro. Don Aurelio, en un instante que tomó menos tiempo que pensarlo, sacó el clavo de la fotografía con los dedos y lo tiró lejos. El temblor de Ceniza se dio parcialmente, no completo, pero se dio. La puerta del cuarto empezó a cerrarse sola. Don Aurelio metió el pie antes de que llegara al marco y la empujó hacia afuera con todo el peso de sus 62 años de trabajo en el campo. Salieron, con Ceniza cargado entre don Aurelio y Esperanza, con la fotografía de Dolores en el bolsillo de la camisa de don Aurelio sin el clavo. La habían tomado, ya no estaba en el altar. Pero sabían, sin discutirlo, que eso no había terminado nada. Solo había comenzado algo diferente. La noche que todo se rompe. Esa noche, la entidad entró a la casa. Había cruzado el límite. Todo lo que doña Refugio había puesto en los umbrales, toda la sal y el copal y las marcas en la tierra, había servido para retrasarlo, no para detenerlo. Y ahora, debilitado por la remoción de la fotografía, pero también rabiosa de esa debilidad, lo que había estado en los alrededores del rancho durante semanas cruzó hacia adentro. Comenzó a las 11 de la noche, no con pasos en el techo esta vez, con la temperatura. El cuarto donde dormían don Aurelio y Esperanza bajó de temperatura en minutos, como si alguien hubiera abierto un congelador industrial en un extremo de la habitación. La respiración se volvió visible. Las velas que doña Refugio había dejado encendidas parpadearon sin que hubiera corriente de aire. Luego las voces. Una voz que venía del maizal, desde afuera de la ventana, llamando, la voz de Dolores.
Don Aurelio la reconoció antes de terminar de reconocerla, con esa certeza que no pasa por el cerebro, sino directo al cuerpo, el timbre específico, el acento particular de su esposa muerta, llamándolo por su nombre. Con la misma cadencia que usaba cuando lo llamaba a cenar, cuando lo llamaba porque necesitaba ayuda con algo, cuando lo llamaba de noche en los años buenos del matrimonio. «No», dijo don Aurelio en voz alta, parado en el centro del cuarto, sin moverse hacia la ventana. «No es ella, no es ella». Esperanza lloraba sin saber por qué, sin poder dejar de hacerlo, sin haber escuchado suficiente de la voz de su madre para reconocerla, pero sintiendo en el cuerpo algo que resonaba de todas formas. Las puertas, primero la del closet, luego la del baño, luego la principal del cuarto, abriéndose solas, una tras otra, con el chirrido lento de algo que no tiene prisa porque sabe que va a ganar. Las sombras. En las paredes, proyectadas por las velas parpadeantes, formas que no correspondían a ningún objeto del cuarto. Formas alargadas, con extremidades demasiado largas, moviéndose independientemente de cualquier fuente de luz. Y luego, en el pasillo que conectaba el cuarto con la sala, una figura. No la silueta entre los tallos del maizal, que había sido distante y ambigua. Esta era cercana, a 3 metros de la puerta abierta del cuarto, alta hasta casi tocar el techo del corredor, con esa misma inclinación imposible de la cabeza hacia el hombro, mirando hacia adentro con algo donde debería haber un rostro que don Aurelio se negó a mirar directamente. Ceniza, desde la sala, lanzó el ladrido más feroz, más desesperado, más humano en su urgencia que don Aurelio le había escuchado en 7 años. Y don Aurelio hizo algo que no había planeado, algo que el miedo en otro hombre hubiera impedido, pero que en él, quizás porque era viejo, quizás porque había sobrevivido cosas que ya no le dejaban mucho que perder, quizás porque la voz de Dolores en el maizal había encendido algo diferente al miedo, produjo una claridad absoluta y repentina. Fue a la cocina, tomó la figura de barro con su rostro, que había guardado sobre la alacena después de encontrarla. La sostuvo con las 2 manos y la rompió. No fue fácil. El barro era seco y debería haberse partido con poco esfuerzo, pero no lo hizo. Resistió con una solidez que no correspondía a su tamaño, que parecía concentrar en ese pequeño volumen una densidad que venía de otra parte. Don Aurelio apretó con todas las fuerzas de sus manos callosas de 60 años de campo, y la figura se dio con un crack que resonó en toda la casa. La figura se partió en 3 pedazos, y la entidad en el corredor lanzó un sonido que hizo vibrar las láminas del techo, que apagó todas las velas de un golpe, que hizo temblar los vidrios de las ventanas en sus marcos. Y luego silencio. Un silencio diferente al de aquella primera noche. No el silencio que anuncia. El silencio que sigue a algo que ha terminado, al menos parcialmente. El silencio del cansancio, no de la espera. Esperanza encendió la linterna de su celular. Don Aurelio estaba de pie en la cocina con los pedazos de barro en las manos. Ceniza llegó desde la sala, moviéndose con cuidado, y puso la cabeza en el muslo de don Aurelio. El corredor estaba vacío. Fuera de la casa, el Popocatépetl exhalaba tranquilamente, como si también acabara de respirar. El precio y el regalo, doña Refugio, escuchó el reporte de la noche sin sorprenderse y sin felicitarlos. Rompieron la figura, bien. Eso les compró tiempo, pero el tiempo no es solución. Estaban reunidos en la casa de la curandera al día siguiente, con el sol afuera y el café adentro, y la fatiga de 3 personas que no habían dormido bien en semanas instalada en cada rincón de sus caras. Doña Refugio
Tenía el aspecto de alguien que había dormido perfectamente. Lo que Rodrigo Saldívar construyó, explicó, no vive en la figura de barro. La figura era solo una conexión, un cable. Lo que vive está en el origen, en el altar, en las cenizas de todo lo que él quemó durante años para alimentar esto. Para cerrarlo definitivamente, esas cenizas tienen que ir al lugar donde se cierra lo que la tierra abre. ¿Dónde es eso?, preguntó Esperanza. Doña Refugio la miró como se mira a alguien que acaba de hacer una pregunta cuya respuesta ya saben. Al cráter, dijo. Al Popocatépetl, en noche de luna nueva. Las cenizas del altar van al volcán y el volcán las devuelve a donde pertenecen. El silencio que siguió tuvo la textura específica de las imposibilidades. Subir al Popocatépetl no era una excursión de fin de semana. El volcán estaba en alerta permanente, su acceso estaba regulado por el CENAPRED. Y llegar al cráter era técnicamente ilegal sin permisos que tardaban meses en obtenerse. Además, don Aurelio tenía 62 años, una rodilla operada hacía 3 y el corazón que tiene cualquier hombre que ha trabajado toda su vida, pero que tampoco es el mismo que tenía a los 30. Hay un camino, dijo doña Refugio, como si ninguna de esas objeciones existiera, que los guardabosques de la zona conocen. Un camino que se usaba antes de que el volcán fuera restricción federal. Lo conozco porque lo he caminado. Puedo decirles cómo llegar hasta donde necesitan llegar. El resto depende de ustedes. Don Aurelio no dudó un segundo. Era un hombre de tierra. El volcán era su paisaje, su horizonte, la constante de su vida entera. Subirlo en condiciones ilegales, de noche, con una rodilla operada, para terminar con algo que había matado a su esposa y ahora venía por él, le parecía exactamente el tipo de cosa que se hace sin dudar. ¿Cuándo es la próxima luna nueva?, preguntó. En 4 días, dijo doña Refugio. Don Aurelio asintió. Y luego miró a Ceniza, que estaba sentado junto a él como siempre. El perro lo miró de regreso. No fue un intercambio de miradas ordinario, fue algo más largo, más quieto, con una calidad de comunicación que ninguno de los presentes supo describir con palabras, pero que todos sintieron en el cuarto. Ceniza sostuvo la mirada de don Aurelio durante 1 minuto completo, sin parpadear, con esa expresión que la gente que vive con perros aprende a reconocer como algo que va más allá del instinto animal, como si estuviera diciendo algo que no tenía sonido, como si se estuviera despidiendo. Don Aurelio puso la mano en la cabeza del perro. Ceniza apoyó el hocico en esa mano y cerró los ojos. «Yo voy contigo», dijo don Aurelio en voz baja, sin saber exactamente a quién le estaba hablando. La subida, la noche de luna nueva, llegó con un frío que mordía desde antes del anochecer. Don Aurelio, Esperanza y Ceniza tomaron el camino que doña Refugio les había descrito con la precisión de alguien que lo ha caminado muchas veces. Un sendero lateral que comenzaba en un punto de la carretera que nadie marcaría en ningún mapa, que subía entre pinos y oyameles por la ladera norte del Popocatépetl hacia un punto donde la vegetación cedía ante la roca viva y el olor a azufre comenzaba a mezclarse con el aire. Esperanza había querido ir más, había querido subir con su padre hasta el final. Don Aurelio la convenció de quedarse en un punto a mitad del camino, un plano abierto entre los pinos donde había visibilidad suficiente para ver la ladera y donde ella podría actuar si algo salía mal. Si no bajo en 3 horas, llamas al número que te dio doña Refugio, le dijo, y le dio el número. Siguieron subiendo don Aurelio y Ceniza.
Las cenizas del altar las llevaba don Aurelio en una bolsa de tela, junto con la fotografía de Dolores que habían rescatado. Doña Refugio había preparado la bolsa ella misma, añadiendo cosas que don Aurelio no preguntó qué eran porque en ese punto había aprendido a confiar. La ladera en la noche sin luna era oscura con una oscuridad diferente a la del campo, más densa, más vertical, con el peso del volcán sobre ellos y el olor a mineral viejo que impregnaba cada bocanada de aire. Don Aurelio subía despacio, respetando la rodilla, usando un bastón de madera que había preparado para la ocasión. Ceniza iba a su lado, sin adelantarse nunca, sin quedarse nunca atrás. Fue a mitad de la subida cuando la entidad volvió, no de la misma forma que en la casa, más diluida, más dispersa, como algo que ha sido dañado pero no destruido. Sombras que se movían entre los pinos en ángulos imposibles. El sonido del nombre de Dolores, más débil ahora, más distorsionado, como una grabación que se reproduce en una cinta dañada. Una resistencia en el aire que no era el viento, que empujaba hacia abajo, hacia atrás, que hacía cada paso costar el doble. Ceniza ladró, directo hacia la oscuridad entre los árboles, no un ladrido de miedo, el ladrido específico, corto y claro, del perro que está marcando un límite, que está diciéndole a algo, hasta aquí. La sombra entre los pinos se movió, avanzó. Ceniza se interpuso, literalmente, se colocó entre don Aurelio y la dirección de donde venía la presencia, con el cuerpo erecto y el pelo del lomo levantado y los ojos brillando en la oscuridad con una luz que no era el reflejo de ninguna linterna. Y ladró, y ladró, y ladró. Don Aurelio siguió subiendo. Con cada ladrido de Ceniza, con cada vez que el perro se interponía y marcaba el límite, don Aurelio subía un paso más. La presión en el aire cedía parcialmente y volvía, cedía y volvía, como una marea que prueba la resistencia de lo que tiene enfrente. Pero Ceniza no cedía, y don Aurelio no paraba. Llegaron al punto que doña Refugio había descrito. Una saliente de roca desde donde el cráter quedaba visible abajo, una abertura en la montaña que exhalaba ese calor profundo y ese olor a interior de la tierra que los humanos no están hechos para estar cerca. Don Aurelio lo vio y sintió en el pecho algo que no era miedo, era respeto. El tipo de respeto que viene de estar frente a algo mucho más grande y más antiguo que cualquier cosa que uno pueda nombrar. Abrió la bolsa. Las cenizas del altar eran oscuras, con esa textura fina de lo que ha sido completamente consumido. Don Aurelio las sostuvo en las palmas abiertas, añadió la fotografía de Dolores y la dejó ir. El volcán no esperó. Como si hubiera estado esperando exactamente eso, el viento que subía desde el interior jaló las cenizas y el papel con una precisión que no tenía nada de casual. Los llevó hacia abajo, hacia el centro, hacia el lugar donde la tierra todavía arde. El aire cambió, así de simple, así de rápido. La presión que había pesado sobre don Aurelio desde semanas atrás, desde antes de que empezara todo esto, desde años antes quizás, desde el día en que Dolores murió y algo comenzó a instalarse alrededor del rancho sin que él lo supiera, se levantó. Como cuando se quita un abrigo empapado, la misma sensación física de peso que desaparece, de temperatura que regresa, de respiración que se vuelve posible de una forma que uno no sabía que se había vuelto difícil. El Popocatépetl exhaló una sola vez, profundo, largo, estable, no amenazante, resolutivo, como el suspiro de alguien
que finalmente ha podido dejar ir algo que cargaba hace demasiado tiempo. La luna nueva no se veía, pero las estrellas sobre la ladera del volcán eran más claras que en cualquier lugar donde don Aurelio hubiera estado en su vida. Miles de ellas, millones, el cielo del altiplano en su expresión más honesta, sin nubes, sin contaminación lumínica, sin nada entre los ojos de un hombre viejo y la profundidad completa de lo que está arriba. Ceniza se sentó junto a don Aurelio. Apoyó el hocico en su mano, no ladraba, no vigilaba, estaba simplemente ahí, quieto, con esa presencia total que era su característica más fundamental. Y don Aurelio sintió en esa mano, en ese hocico frío por el aire de la noche, en ese peso pequeño y firme, algo que no supo nombrar, pero que reconoció de inmediato. La misma presencia que había sentido en los buenos años del matrimonio, cuando Dolores se quedaba dormida con la mano en la suya y el rancho crujía con el viento de la noche, y él pensaba que así se sentía estar exactamente donde uno debe estar. Bajaron juntos, despacio, respetando la rodilla, con la linterna marcando el camino. A mitad de la ladera, Esperanza los esperaba parada entre los pinos, con los brazos cruzados contra el frío y los ojos que preguntaban sin preguntar. Don Aurelio llegó hasta ella y ella lo abrazó sin decir nada, con la fuerza de alguien que ha estado conteniendo muchas cosas y ya no necesita contenerlas. Los tres bajaron juntos. Y Ceniza, que venía detrás, se adelantó en el último tramo del camino y llegó primero a la carretera, y los esperó ahí, sacudiendo la cola, con la cara vuelta hacia ellos como siempre había hecho, como si nada en el mundo pudiera ser tan urgente como asegurarse de que los suyos llegaran bien. Al pie del volcán, en el estacionamiento de tierra donde habían dejado el coche, don Aurelio se detuvo y miró hacia atrás, hacia la ladera oscura, hacia el punto donde el cráter dejaba escapar su exhalación constante. Pensó en Dolores, en los 32 años que habían compartido, en el diario que ella había guardado para que él no se preocupara, que ella había cargado sola para protegerlo, igual que había cargado sola tantas cosas durante esos años, porque así era Dolores, una mujer que sabía exactamente cuánta carga podía llevar un hombre y se ponía delante de lo que sobraba. Y entendió en ese estacionamiento de tierra a las 3 de la mañana, con el olor a azufre todavía en la ropa y su hija a un lado y su perro al otro, algo que lleva años incrustado en las tradiciones de estas tierras, pero que los humanos necesitan ver con los propios ojos para creer de verdad que los que se van no se van del todo, que el amor real, el que se construye con 30 años de maizales y amaneceres compartidos y peleas resueltas y hijos criados juntos, no tiene la forma que pensamos, que Dolores llevaba 10 años cuidándolo de la única manera que podía desde donde estaba, y que la mañana lluviosa en que un perro flaco y lisiado apareció en su puerta no había sido casualidad. Nunca había sido casualidad. Ceniza había sido el guardián, el enlace, la forma concreta que tomó el amor de Dolores para quedarse cerca de lo que más quería, mientras él todavía necesitara ser cuidado. Eso explicaba los ojos demasiado inteligentes, la lealtad que iba más allá de lo que cualquier animal podía aprender. Eso explicaba por qué había sabido exactamente dónde escarbar, por qué había podido sentir lo que don Aurelio no podía ver, por qué su presencia había sido siempre suficiente para mantener a raya algo que debería haber sido más poderoso que él. Don Aurelio se agachó junto al perro,
Lo tomó de la cara con las dos manos, como hacía a veces cuando quería que Ceniza lo mirara directamente. El perro lo miró, con esos ojos que siempre habían tenido esa luz extra, esa profundidad que no correspondía a ningún animal que don Aurelio conociera. «Gracias», dijo don Aurelio en voz baja, no solo al perro. Ceniza sacudió la cola. Limpió la cara de don Aurelio de arriba abajo con la lengua, con esa eficiencia afectuosa que es la respuesta del perro a todas las cosas que no tienen palabras. Y luego se apartó un poco y esperó, mirando hacia el coche, como siempre hacía cuando era hora de irse a casa. Esperanza, que había escuchado la conversación sin entenderla del todo, pero entendiendo lo que importaba, tomó la mano de su padre, y los tres caminaron hacia el coche. La tierra de Milpa Alta respiraba. El maizal, cuando llegaron de vuelta, estaba quieto con la quietud buena, la que es simple ausencia de viento y no la presencia de otra cosa. Las velas de Doña Refugio en los umbrales habían durado toda la noche. El volcán fumaba tranquilamente en el horizonte, haciendo su trabajo de siempre, siendo lo que siempre había sido, un guardián también, a su manera. Un testigo que lleva más tiempo que cualquier historia humana en estas tierras. Don Aurelio hizo café. Esperanza se sentó a la mesa de la cocina con los codos apoyados y los ojos que empezaban a ceder al sueño. Ceniza se acomodó a los pies de su amo, suspirando profundo, con el abandono completo del que sabe que puede descansar porque todo está bien. Por primera vez en semanas el rancho olía a hogar. Por primera vez en 10 años, don Aurelio sintió que Dolores no estaba lejos. Los perros no se equivocan con las almas. Si tu perro te eligió, algo en ti vale la pena proteger. Don Aurelio Cuautle, el último guardián de Milpa Alta. ¿Creíste que don Aurelio y Ceniza iban a sobrevivir? ¿O en algún momento pensaste que todo estaba perdido? Déjame en los comentarios tu capítulo favorito, el momento que más te heló la sangre. Esta historia está hecha para ustedes, para el canal, para que la compartan con alguien que no crea en lo que no se puede ver. Todavía, si llegaste hasta aquí, eres parte de esta familia. Dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima historia, porque siempre hay una más.